Quisiera compartir con ustedes en esta noche de la novena del Espíritu Santo el Cristo y el cristiano llenos del Espíritu Santo. Ante todo, quisiera en esta sencilla introducción recordar el acontecimiento de Cristo y el acontecimiento en el cristiano que está lleno del Espíritu Santo. En los libros de los evangelios, se presenta muy claramente el primado del Espíritu en Jesucristo. Solo dos acontecimientos importantes y significativos en la vida de Cristo. El primero, el bautizo. Se abrió el cielo y se dijo: este es mi Hijo amado. Y en los evangelios aparece la figura del Espíritu como una paloma. En la transfiguración del Señor también aparece lleno de gloria y majestad, con un vestido blanquísimo y la voz nuevamente del Padre. En el cristiano, la acción del Espíritu Santo la comienza cuando recibe en las aguas bautismales el don del Espíritu Santo. Y se le dice al cristiano, al niño, recuerdan ustedes, y es fácil que recordemos porque o hemos sido padrinos o hemos bautizado y recordamos fácilmente nuestro bautizo. Se nos unge, se nos unta, se nos crisma con el óleo de la salvación. En el bautismo, recuerdan ustedes, el sacerdote signa con el crisma y dice que nosotros somos, por esta unción, sacerdotes, profetas y altar. Recibe por esta unción, yo te consagro con el crisma de la salvación para que seas profeta, sacerdote y altar. Y en nuestra confirmación, el obispo nos impone las manos y con el crisma nos unge la frente y dice estas palabras: recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Y nos crisma en la frente, nos unge con el crisma el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, por lo tanto, en Cristo y en el cristiano, es el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Quisiera que recordemos a ver cómo es esta acción de el Espíritu en nosotros cristianos, teniendo como fundamento el Espíritu en la vida del Cristo. El Espíritu, dice San Pablo en la carta a los Romanos, habita en ustedes. Romanos 8:9. Como son hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama: Abba, Padre. De modo que ya no eres esclavo, sino hijo. Gálatas 4:6. Hermanos y hermanas, les pregunto yo, ¿cómo habita el Espíritu en nuestros corazones? ¿Cómo vive el Espíritu Santo dentro de mí? Habita interiormente. Y nosotros como cristianos, a esta habitación del Espíritu que los sacramentos del bautismo y de la confirmación que acabo de recordar lo expresan mediante estos signos externos de la unción, se nos dice que el Espíritu inhabita en nosotros, la inhabitación interior del Espíritu Santo. ¿Cómo inhabita y qué significa esta inhabitación del Espíritu Santo en nuestros corazones? Él, dentro de nosotros, comienza a deificarnos, es decir, a hacernos partícipes de Dios, como dice San Pablo, para hacernos hijos de Dios. Y así, de modo particular y singular,
nos comunica la gracia de la inhabitación del Espíritu Santo. Pero esta gracia que se nos es comunicada gratuitamente comienza a ser nuestra. La gracia que es Dios, la gracia que Dios derrama en nuestros corazones, como son hijos, Dios envió a sus corazones el Espíritu de su Hijo. Esta gracia comienza a ser nuestra. Fíjense, la gracia de Dios comienza a apropiarse de nosotros y esta gracia es nuestra, la gracia del Espíritu Santo. Así la filiación divina se muestra como respuesta a nuestra libertad, de modo que ya no son esclavos, sino hijos. ¿Y quién es hijo? Yo soy hijo. De hecho, solo en la libertad del hombre es plenamente persona. Y así el Espíritu parece, fíjense y escuchen atentamente la palabra que voy a decir, el Espíritu parece que se esconde para que yo, hombre, aparezca como hijo delante de Dios. El Espíritu, he dicho yo, inhabita en nosotros para que yo sea hijo de Dios y para que la gracia de Dios sea mía, para que yo viva de esta gracia. Y entonces, recuerdan lo que decía ayer, así como en María el Espíritu la envolvió con su sombra y pareciera que desaparece el Espíritu, así es la acción del Espíritu en ti. Parece que desaparece el Espíritu para que aparezca tu yo. Y Él como que se esconde interiormente y tú te manifiestas como hijo de Dios. Así apareces tú delante de Dios y el Espíritu, utilizando una palabra de San Pablo, se anonada, el anonadamiento del Espíritu, como que se anula para que aparezcas tú como hijo de Dios. Es como la transparencia del Espíritu para que aparezca Fernando como hijo de Dios, para que mediante su acción silenciosa aparezca el hombre como hijo de Dios. Se muestre esta criatura nueva como hijo del Altísimo. En el plan de la salvación, el Espíritu Santo habita en nuestros corazones y actúa potenciando la facultad de los hombres redimidos por Cristo. Dice la Escritura, dándonos la fuerza a esta humanidad de este hombre para que nosotros actuemos según la gracia de Dios. Y el hombre, la criatura humana, permaneciendo libre, puede así alcanzar la meta de la divinización o de la participación divina, de la filiación divina, de modo que ya no eres esclavo, sino hijo. Otra vez, Gálatas 4:6. Así hace el Espíritu como escondiéndose en nosotros para que nosotros, llenos de su Espíritu, seamos verdaderamente hijos. Y al mismo tiempo, así como escondiéndose interiormente, para que nosotros al máximo gocemos de esta gracia. Por lo tanto, la gracia de Dios y la humanidad de esta criatura se unen, pero Dios, por medio de su Espíritu, hace que en mí, que en ti, actúe la gracia de Dios. Por eso podemos afirmar que el Espíritu se identifica misteriosamente con el hombre, a pesar de que parece incomunicable. Parece que se sustituye a nosotros mismos, porque Él es quien llama en nuestros corazones.
¿Qué es lo que hace el Espíritu en nuestros corazones? Y yo aquí he traído un pequeño signo que me lo voy a poner simplemente para ayudarme yo, porque normalmente funciona, entre comillas, con unas imágenes. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en mi corazón? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en tu corazón? Moverlo. Según las palabras de Pablo en Gálatas 4:6, hacerme libre. Y yo soy libre, porque el Espíritu habita en mí, está dentro de mí. Pero entrando en mi corazón, yo como hijo, entonces puedo decir Padre. Algunas veces ustedes, queridos hermanos y hermanas, habrán escuchado esta frase construida por nosotros los sacerdotes: el Dios de la vida. ¿Quién es el Dios de la vida? O más todavía, el Dios de la historia, decimos. ¿Verdad que han escuchado más de una vez ustedes esta frase que para mí suena vacía? ¿Quién es el Dios de la vida? Pareciera que es una energía. Nos vamos el 21 de junio ahí a la Puerta del Sol, extendemos nuestras manos para que venga una energía impersonal. ¿Este es nuestro Dios? No. O nos vamos a Samaipata y cerramos los ojos e invocamos a este Dios de la vida. ¿Qué es este Dios de la vida? ¿Quién es este Dios de la historia? La Sagrada Escritura, Filipenses, San Pablo cuando introduce sus cartas, el himno a los Efesios comienza así: bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Dios no es el Dios de la vida, es Padre. Nuestro Dios no es el Dios de la historia, es mi Padre. ¿Y por qué es mi Padre? ¿Y por qué el Padre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué San Pablo en todas sus cartas dice: y que los bendiga el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria? Porque este Padre nos ama. Un Dios impersonal ama, da su energía a todos. El Padre de nuestro Señor Jesucristo, en mi bautismo me dijo: Fernando, tú eres mi Hijo amado. Y por eso yo vivo gracias a que Él es mi Padre, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, queridos hermanos, ¿por qué Fernando, delante de Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice Padre? Porque el Espíritu, Romanos 8:27, que se anula Él, me hace decir con mi voz, Padre. Dice Romanos 8:27, con gritos inefables el Espíritu Santo mueve tu corazón y desde el fondo interiormente Él te mueve para que tú digas Padre. El Espíritu calla y parece que soy yo el que digo Padre, pero en realidad el que dice Padre moviendo mi corazón es el Espíritu Santo. Si yo digo Abba, Padre, es porque el Espíritu Santo que inhabita en mí mueve mis labios desde el interior de mi corazón para que yo le diga Padre. Así es de bueno Dios. Se muestra interiormente en mi corazón, entra profundamente dentro de mí y el Espíritu en silencio, callando, me hace pronunciar la realidad de lo que soy yo, un hijo. El Espíritu Santo grita en mí, pero callando, y me hace decir desde el corazón, Padre. Así se cumple la voluntad de Dios, no externamente, sino interiormente.
Y yo interiormente, desde el fondo de mi ser, digo, Padre. Y soy un hombre libre gracias a la gracia de Dios que actúa interiormente, y yo con esta gracia comienzo a responder a la voluntad de Dios gracias al don del Espíritu Santo que habita en mi corazón. Es el Espíritu del Señor que se combina con mi naturaleza humana, concediéndole de en adelante para decirle a Dios Padre. Así de discreta es la gracia que es el Espíritu donado en nuestros corazones, y con esta gracia, callando el Espíritu, Fernando, tú, nosotros podemos decir Padre. Pero en realidad quien dice Padre es el Espíritu Santo que inhabita en mí. Por eso, queridos hermanos, Jesús, recuerden ustedes, cuando quieras rezar a Dios tu Padre, entra en un aposento, cierra la puerta y en silencio dile Padre. Y en realidad Cristo, el Señor, no está hablando de un aposento, de un cuarto material, sino del aposento, del interior de tu corazón, lleno de Dios para decirle Padre. Y el Espíritu permanecerá en silencio mientras tú vas rezando, orando la palabra que el Señor nos ha dicho, que el Señor nos ha enseñado. Si yo comencé recordándoles la acción del Espíritu Santo en la vida de Jesús, recordando su bautismo y su transfiguración, y recordando tu bautismo y tu confirmación, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Te consagro con el crisma de la salvación para que seas sacerdote, profeta y rey. Queridos hermanos, el Espíritu Santo habita en el cristiano silenciosamente y moviéndote desde el interior te hace decir Padre. Si nosotros oramos el Padre Nuestro, si nuestros labios dicen Padre Nuestro, es porque el Espíritu inhabita en nuestros corazones y Él permanece en silencio. La transparencia del Espíritu para que aparezca yo como hijo libre y delante del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, le ore desde el corazón diciéndole Padre. A ver, queridos hermanos, digan Padre. Ahora cerremos los ojos y solamente abramos nuestros labios y digamos Padre. Yo quisiera que todos nosotros en esta Eucaristía, suplicando el don del Espíritu Santo, pidamos que este Espíritu, que es la promesa del Cristo, descienda en nuestros corazones y silenciosamente a cada uno de nosotros, por la gracia de la inhabitación de este Espíritu, nos haga pronunciar con el corazón la palabra Padre. Dios no es un Dios impersonal, es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y es el Espíritu del Señor donado en nuestros corazones que nos hace pronunciar, Él callando y yo hablando, la palabra Padre. Y cuando digo Padre es el Espíritu que es amor, que me hace decir y responder con mis labios, Padre. Por eso yo delante del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, no soy una simple criatura, sino que soy su Hijo amado, y Él es mi Padre amado. Queridos hermanos, supliquemos este don del Espíritu Santo para que inhabite nuestros corazones y Él, mientras permanece en silencio, nos mueve el corazón y los labios y al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, como Hijo amado, le pueda decir Padre. Amén.